¿Se apropió España del oro del nuevo continente? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Tras la llegada de Cristóbal Colón en 1492, los conquistadores españoles emprendieron una serie de expediciones para descubrir, conquistar y explotar las tierras americanas. A lo largo de estas expediciones, figuras como Hernán Cortés en México y Francisco Pizarro en Perú, entre otros, sometieron a los grandes imperios indígenas como el azteca y el inca respectivamente. Uno de los principales intereses de los españoles era la búsqueda de riquezas, sobre todo oro y plata. Los pueblos indígenas como los aztecas y los incas ya trabajaban con estos metales, pero les atribuían un valor más simbólico o religioso que económico, a diferencia de los españoles, quienes veían en ellos la clave para enriquecer a la corona y fortalecer la economía europea. México y Perú fueron los principales centros de explotación. En México, los españoles tomaron el control de las riquezas del imperio azteca y en Perú hicieron lo mismo con el imperio inca. Gran parte del oro que los españoles obtuvieron fue mediante la conquista directa de ciudades y la expropiación de sus tesoros. En Perú, la mina de Potosí fue uno de los mayores yacimientos de plata, que llegó a convertirse en la fuente principal de la riqueza colonial española. Miles de indígenas y esclavos africanos fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas en estas minas. Para extraer estos recursos, España implementó sistemas de explotación laboral como la encomienda y la mita. Estos sistemas obligaban a los indígenas a trabajar en minas y plantaciones en condiciones extremadamente duras. Muchos historiadores lo consideran una forma de esclavitud disfrazada, ya que los pueblos originarios fueron despojados de sus tierras, cultura y derechos. El flujo masivo de oro y plata hacia España influyó profundamente en la economía europea, facilitando el auge de la economía global basada en el mercantilismo. Sin embargo, también provocó la inflación en España, lo que algunos economistas llaman la revolución de los precios, debilitando su economía a largo plazo. Al mismo tiempo, América quedó empobrecida, ya que la explotación de sus recursos naturales no benefició a los pueblos locales, sino que los despojó de sus riquezas y tradiciones. El uso del término robo es polémico. Muchos lo ven como una forma justa de describir las acciones de los conquistadores, ya que tomaron por la fuerza las riquezas de civilizaciones florecientes, destruyendo sus culturas y formas de vida. Desde esta perspectiva, lo que España hizo en América fue una expropiación violenta de los recursos de los pueblos originarios, a menudo justificada por el concepto de guerra justa y el deseo de expandir el cristianismo. Sin embargo, otros argumentan que en ese contexto histórico el imperialismo y la colonización eran prácticas comunes entre las potencias europeas, y lo que España hizo fue simplemente aprovechar la oportunidad de adquirir territorios y riquezas en el marco de las reglas del juego de la época. El robo del oro del nuevo continente es parte de un legado de injusticia que afectó a los pueblos indígenas durante siglos. La explotación de América contribuyó significativamente a la expansión del Imperio español y a la consolidación de su hegemonía en Europa, pero también dejó profundas huellas de pobreza, desigualdad y exclusión en el continente americano. Hoy en día se sigue debatiendo sobre las reparaciones históricas, el reconocimiento de estos abusos y el impacto que tuvo saqueo en el desarrollo desigual entre Europa y América.